Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de el horario en el que nos veas. A todos los que nos escuchan eh, en cada una de nuestras redes o en cada uno de nuestros medios en los cuales nos puedes ver. Nosotros estamos en Facebook y en YouTube como Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista. Y el tema del mensaje de hoy es tan importante como los demás, tan importante como los que siempre compartimos, y es el tema de la muerte. A muchos les atormenta el saber que van a morir. Es algo inevitable. Está escrito que todos tenemos que morir, todos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Listo? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Pero para los que tenemos esperanza, como lo dice Pablo, la muerte no es el final, porque resulta que esta muerte física es el principio de todo, porque nosotros estamos viviendo, los que estamos en Cristo, los que conocemos a Dios, estamos en esta vida viviendo una vida física y luego de que esta vida física se apague, vamos a vivir la verdadera vida. ¿Listo? Esa es la verdadera vida, la que viene después de esta vida física. ¿Y por qué razones lo decimos? Porque Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir eternamente desde el paraíso. Pero debido al pecado y a la desobediencia de nuestros primeros padres, esa, ese, esa maldición entró a todos nosotros. Por lo cual todos morimos, lo dice Pablo. Porque la muerte entró por un hombre por cuanto todos morimos. Pero así como la muerte entró por un hombre, la vida también entró por un hombre, y ese hombre es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es Él. Todo el que crea en Él tendrá la vida eterna. Pero el ser humano está constituido por tres partes. El ser humano, como Dios lo creó a su imagen y semejanza, está, tiene, es uno, pero es tres, así como lo es Dios. Es un solo Dios, pero es tres. Y nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, esto es solo un envase, este cuerpo físico es solo un envase y dentro de este envase hay dos componentes esenciales. El espíritu, que es lo que nos da vida, y el alma, que es donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, el intelecto. Y si leemos en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que todos fuimos creados con tres partes básicas, un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces podemos ver que nosotros estamos constituidos por tres partes esenciales. El espíritu es lo que adora a Dios, porque el Señor en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo con el espíritu. Por tanto, sabemos y entendemos de que si morimos, eh, vamos vamos a vivir nuevamente. Eso es para los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo. Ahí está una parte, lo dice el Señor Jesucristo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el alma es tu yo, es tu yo, el alma es tu yo. El alma es, como lo acabé de decir, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Y el cuerpo es simplemente un, un estado, una materia. El cuerpo es simplemente eso, el cuerpo es simplemente polvo. Pero tu esencia, lo que está dentro de ti, eso obviamente continúa viviendo. Hay una historia en la Biblia que la cuenta Jesús que no es una parábola, porque tenemos que hacer la diferenciación porque muchos dicen que es simplemente una historia, que no fue real, pero es una historia real porque Jesús contaba parábolas y contaba historias. Y resulta que las parábolas, tanto como las parábolas como las historias, eran basadas en cosas reales, en cosas que realmente sucedieron, o que estaban sucediendo, o que en algún momento sucedían, como es el caso del rico y Lázaro. Pero para efectos de diferenciar, el Señor en parábolas no decía nombres específicos. Él decía, había un hombre, o cierto hombre, o el reino de los cielos es semejante, o sí, no decía nombres, simplemente hacía una alegoría o hacía una comparación. No hablaba de nombres específicos y de lugares específicos y de eventos específicos. ¿Listo? Cuando el Señor hablaba de nombres, eventos, lugares y situaciones específicas, eran historias reales. Y una de esas historias es la que el Señor cuenta en cuanto a un hombre rico y un hombre pobre. En Lucas 16, del 19 al 31, el Señor narra una historia que no es, como lo decimos, no es una alegoría, no es algo que realmente, que no es real, como muchos lo dicen, es una historia real. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, que se llamaba Lázaro, que comía, que caían sus migajas, y que había un hombre pobre que tenía llagas y que los perros venían y lo lamían, y que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, versículo 23, el Hades es un término griego para describir infierno, así como lo es Sheol en hebreo. Las dos hacen referencia a lo mismo, es un mismo lugar y hace referencia al infierno, a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora es consolado y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, los que quieren pasar de allá para acá tampoco pueden. Entonces le dijo: te ruego que envíes a mi casa, me envíes, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen que no vengan a este lugar. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Entonces, esta historia nos da referente a lo que el Señor siempre decía. Cuando el Señor decía que los injustos iban a ser lanzados al fuego eterno, a la llama, al Gehenna, que también es una referencia aramea al infierno.
él hablaba de algo real, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, sabemos que hay dos lugares. En el Antiguo Testamento, cuando antes de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz, habían dos lugares, seno de Abraham y Sheol. Seno de Abraham era el paraíso y Sheol, infierno, dos lugares. Y en ese sentido podemos nosotros decir que sí hay vida después de la muerte. Hay lugares donde va el alma de la persona. No el espíritu, porque está escrito que el espíritu va a Dios que lo dio. O sea, uno va al polvo, el cuerpo va al polvo, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Esto lo dijo Salomón. Lo dijo en Eclesiastés 12:7. Vuelve el polvo a la tierra como lo era antes y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Listo? Entonces, teóricamente, al fin de esta existencia, al fin de la existencia física en el planeta Tierra de cada ser humano, es desincorporado el consciente de la persona del cuerpo y el consciente va a un lugar. El espíritu siempre vuelve a Dios, pero el consciente a lo que nos referimos nosotros, que es el alma, va a uno de estos dos lugares. ¿Listo? Eso es muy cierto. Y en cuanto a la historia del rico y Lázaro, vemos que Lázaro, tanto Lázaro como el rico tenía conciencia. Dice que el rico daba voces diciendo que le salvasen y que sentía que algo lo quemaba. Sentía que una llama le quemaba. Por tanto, esto, queridos amigos y hermanos, es algo muy real. Nosotros no podemos omitir realmente que existe el cielo y que existe el infierno y que al morir no es el fin de todo, es el principio de todo. La muerte es simplemente un paso para vivir otra vida. Por tanto, en eso tenemos que tener nosotros toda nuestra conciencia, nosotros tenemos que tener toda nuestra creencia para que en eso pueda descansar nuestra fe, en eso pueda descansar nuestra fe. Por tanto, nosotros tenemos que entender que la muerte es simplemente un paso y no es dejar de existir. Dejamos de existir para este mundo físico, obviamente, pero para el mundo siguiente estamos vivos. Siempre vamos a estar vivos para aquel mundo. En Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte de nadie, dice Dios, conviértanse, arrepiéntanse y vivirán. Lo dice Jehová de los ejércitos. En 2 de Timoteo 2:11 dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí lo ven? O sea, que no es el fin. Saquémonos esa idea errónea de que la muerte es el fin de todo. La muerte es el principio de todo. Para todo el que cree en Él. En Juan 11:25 le dijo el Señor a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En Romanos 14:8 dice Pablo que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivamos, o si morimos, del Señor somos. Y hay una promesa magnífica, esto es otro tema, pero esta promesa es magnífica. Nosotros creemos en un evento que se llama el rapto o arrebatamiento.
Y Pablo lo describe en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿listo? Resucitarán primero. O sea, los que murieron en este mundo físico recibirán un nuevo estado, un nuevo cuerpo. Luego los que estemos vivos, o sea, físicamente, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, donde el Señor tenga tanto el espíritu como el alma, los unirá y los unirá al cuerpo glorificado para poder vivir con Él siempre. Eh, por tanto, tenemos que tener esta fe, esta esperanza en que realmente nosotros vamos a vivir con Él, de que la muerte no es el fin, es el principio, de que nosotros podemos tener la vida eterna si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Ese es lo que tenemos nosotros que entender, de que yo tengo una frase que dice, morir es dormir, esperando que aquel nos despierte. Por tanto, no importa, no le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte, que si tú confías en Jesucristo, Él te levantará y te llevará a un lugar maravilloso. Y allí estarás y recibirás tu recompensa, como se lo dijo él mismo a Daniel. Por tanto, hermanos, tenemos que entender que nosotros somos estimados ante los ojos de Dios en este sentido, de que nuestra alma va a un lugar de descanso. Cuando nosotros hablamos de que descansó en la paz del Señor, no es que está muerto eternamente, porque muchos confunden eso. La persona que muere descansa, sí, pero descansa de esta vida. Descansa de los trabajos de esta vida, de los sufrimientos de esta vida, de los dolores de esta vida, de eso descansa. Porque ya en el otro lugar a donde va, depende de donde vaya, claro está, si va al cielo va a descansar, obviamente, porque va a tener un descanso. Nosotros los cristianos, si tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos en descanso. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es un descanso. Pero igual estamos en este mundo. Y hay sufrimiento mientras estemos en este mundo. Hay calamidades mientras estemos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, siempre van a haber trabajos. De esos trabajos de este mundo descansamos cuando partamos de este mundo al Padre. A eso se refiere que descansamos. No que morimos eternamente, porque la muerte eterna es otra muerte, pero que hay para los que no recibieron a Jesucristo. Porque el Señor dice que unos serán resucitados para la vida y otros serán resucitados para la muerte. O sea que hay una segunda muerte, como lo dice Juan en el Apocalipsis. El lago de fuego, esa es la segunda muerte. Entonces, en cuanto a la primera muerte, a esa no tenemos por qué tenerle miedo, porque es un simple paso. Es un simple paso para poder ver al Maestro, para poder estar con el Maestro. No tenemos por qué nosotros tenerle miedo, no, porque sabemos para dónde vamos. Sabemos que estaremos con Él, sabemos que Él nos recibirá, porque Él es nuestro buen pastor. Y por tanto nosotros tenemos que entender que no tenemos por qué
tenerle miedo a la muerte. Dice el Salmo 68:20 que Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece librar de la muerte. Él es el único que nos puede librar de la muerte. Eh, y obviamente, al tener a Cristo Jesús como Salvador, pues ya tenemos la vida eterna, ya la tenemos, ya tenemos esa vida. Y aquel día en que nosotros recibamos ese nuevo cuerpo, podremos decir lo que está en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Tenemos que saber que el Señor derrotará la muerte, mi hermano. El Señor Jesucristo ya la derrotó, ya la derrotó. En Apocalipsis 21:4 dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que la muerte no será más. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves de la muerte. Él es quien la tiene y Él es quien, si creemos en Él, por tanto, nosotros entendemos que vamos a estar con Él, siempre estaremos con Él, siempre estaremos con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y es una esperanza viva que siempre tendremos esta esperanza. Esta esperanza siempre la tendremos, siempre la tendremos, siempre la tendremos, porque Él nos llevará a un lugar que es el paraíso, que es el cielo para nosotros. Y allí estaremos esperando a que Él nos resucite, a que Él nos lleve a su reino, a que estemos por siempre con Él, porque nosotros lo que queremos es que Él reine sobre nosotros, que el Señor Jesucristo sea nuestro Rey, porque Él lo prometió. Él lo ha prometido. Mire lo que dice Job 14, del 10 al 14. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira y ¿dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca. Así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará del sueño. ¿Sí ve? Aquí Job está hablando de la resurrección. Pero sabemos que los que creemos en el Dios Todopoderoso seremos levantados. Y sabemos que los que confiamos en Él, estaremos con Él. A donde Él vaya, siempre estaremos con Él. Y entendemos, hermanos, para finalizar, de que la muerte no es el final, sino el principio. Que tenemos que pasar por ella porque está establecido, porque todos hemos pecado, porque estamos destituidos mientras estemos en esta carne, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros, entonces seremos vivificados. Entonces Él nos salvará de esa segunda muerte, porque a esa es a la que le tenemos que tener temor, no a la primera. Pero si creemos en Cristo Jesús, como lo he venido diciendo, que Él vino a salvarnos, que se cumpla lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tenemos eso, lo tenemos todo. Y si creemos en eso, no tenemos por qué temerle a la muerte. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, estamos aquí
estudiando este tema que es tan importante para todos nosotros, porque sabemos que la muerte no es el final de todo, es el principio de todo, porque creemos en que Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Por tanto, creemos en las promesas que tú has establecido en tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás por siempre con nosotros. Desde ya estás con nosotros. A la hora de la muerte física estarás con nosotros. Y después estarás con nosotros. Y eternamente seguirás estando con nosotros. Y tú serás nuestro Dios. Y nosotros seremos tu pueblo. Eternamente y para siempre. Eso es lo que tú has prometido y en eso creemos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre has estado con nosotros. Te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados y en el nombre de Jesús nos des la vida eterna. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén.